Las emociones están presentes en nuestra vida. Son sentimientos que se activan en respuesta a estímulos que ocurren tanto dentro como fuera de nuestro entorno. Estos se traducen en manifestaciones físicas, pensamientos o comportamientos que pueden hacernos sentir bien o provocar malestar. Muchas veces vivimos sin ser conscientes de nuestro mundo emocional, sin reflexionar en lo que ocurre y cómo sentimos, lo que hace que descuidemos nuestras emociones. Reconocer nuestras emociones y hacer un buen manejo de ellas ayuda a nuestra salud mental y el equilibrio. Además, abrir la posibilidad de comprendernos mejor. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionamos sobre los beneficios de sentir, reconocer y expresar todos los sentimientos, así como la importancia de trabajar nuestras emociones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, estamos esta semana celebrando el 65 aniversario de Canal 11. Y bueno, pues no podíamos ser la excepción, por supuesto, nosotros aquí en Saber Vivir, de centrarnos en un tema tan importante como las emociones, porque yo creo que es uno de los únicos canales, si no es que es el único canal, que realmente se preocupa por hablar sobre el tema de las emociones, ponerlo en la mesa, discutirlo con especialistas, enseñarnos a nosotros y por supuesto al público en general a poder regularlas, entenderlas, nombrarlas, hablar de ellas, porque la verdad es que si hacemos un recuento en la historia, hace no muy pocos años, no se hablaba de ellas, no se conocía tanto. Ahora, por supuesto que ya es algo cotidiano darnos cuenta de la importancia de ellas y cómo son fundamentales para nuestro diario vivir. Entonces, bueno, pues a mí me encanta formar parte de esta comunidad, de esta familia de Canal 11, por tantos años ya estar aquí al frente del programa de Diálogos en Confianza, celebrando esta semana, por supuesto, el 65 aniversario. Una vez más, felicidades a todos y cada uno de los que formamos esta hermosa, hermosísima familia. Mi queridísima Ani. Cris, buenos días al panel y familia que nos ve y ya nos acompaña en televisión y todas las plataformas digitales. Cris, de manteles largos, seguimos. Y qué bonito empezar el día siguiendo, con esta celebración, pero seguimos con esta plática y conversación de emociones que en lo personal me parece fundamental para entender el resto de programas que hacemos en Diálogos en Confianza, porque eso nos permite una interacción muy distinta con nuestro entorno. Entonces estoy segura que así como yo, ustedes también van a aprender muchísimo en este programa. Vamos a tener dudas, cuestionamientos, algunas vivencias que me encantaría que ustedes lo compartieran a través de todas nuestras plataformas. Ya conocen la dinámica. Ustedes ya saben que se hace aquí a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Hay una transmisión en vivo en donde yo voy a estar leyendo todos sus comentarios y también en la línea telefónica que aparece en su pantalla en el 55 51 66 40 00. También recibimos sus llamadas, las leo, las comparto en el panel, las discutimos y construimos en conjunto esta conversación, Cris. Y pues arrancamos también nuestro programa de 65 aniversario aquí en Saber Vivir de Diálogos en Confianza. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, le quiero dar los buenos días a la intérprete de lengua de señas mexicanas que está el día de hoy con nosotros, es Jimena Raya. ¿Cómo estás, Jimena querida? Bienvenida también aquí al programa. Y tenemos como invitados y invitadas el día de hoy a Flavio Larrañaga Huerta. Él es especialista en desarrollo humano, es integrante del Centro de Intervención en Crisis. Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Hoy también les quiero contar que estuvo en la celebración con nosotros el lunes, también estuvo ahí con nosotros Flavio, que hicimos, hubo toda una celebración muy linda que pueden ver también en todas las redes sociales. Y bueno, también está con nosotros Silvia Querejazu Espinosa. Lo dije bien. Sí. Terapeuta gestal. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Muy contenta. Qué gusto de tenerte aquí en Diálogos en Confianza. Bienvenida. Gracias. Amira Valle también está con nosotros. Ella es especialista en educación socioemocional y es educadora y facilitadora de mindfulness. Es fundadora y directora de Mindful Wise Institute. ¿Cómo estás, Amira? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Qué gusto tenerte por aquí. Que me da muchísimo gusto. Oigan, y bueno, nosotros por lo general, pues bueno, como ya saben, estamos en todas las plataformas y siempre estamos
compartiendo con ustedes nuestra aplicación 11 más. Es una aplicación que ustedes pueden bajar en cualquiera de sus celulares, de cualquier pantalla inteligente que tengan, su computadora, sus iPads, los teléfonos celulares inteligentes, etcétera, donde pueden llevarnos con ustedes a todos lados. Y también ahí está en vivo, ¿verdad, Ani, ahorita? ¿O no? Tenemos un en vivo y en este momento nuestro programa se está viendo ahí también en la plataforma de 11 más. Por si alguien tiene que correr y huir y decir, como ya no puedo terminar, no pasa nada, lo pueden ver a través de la aplicación móvil. Entonces, tenemos una señal 24/7 en la aplicación de 11 más y algunos contenidos exclusivos que no se ven en la pantalla, en esta transmisión en vivo. Entonces, qué importante, porque el otro día alguien me preguntaba, me decía, pero Cris, ¿también puedo verlas a ustedes mientras están? Y sí, o sea, nada más hay que aprender a utilizar, es muy amigable, pero no se les olvide, por favor, bajar la aplicación 11 más para que nos lleven con ustedes a todos lados. Y bueno, nosotros por lo general lanzamos una pregunta en las redes sociales unos días antes del programa para ir viendo qué van pensando los televidentes sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y entonces les preguntamos, ¿cómo manejas tus emociones ante una situación adversa? Vamos a ver qué fue lo que ellos nos contestaron y que esto nos sirva para dar pie a la conversación del día de hoy. Acompañen. Al preguntar en nuestras redes sociales cómo manejas tus emociones ante una situación adversa, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Dolores Mesa: lo primero es tranquilizarme, identificar las posibilidades de solución ante la situación y llevarlas a cabo. Es complicado, pero con los años he aprendido que casi todo se puede resolver. Lucía Ruy Díaz: digamos que las emociones me manejan a mí y hago lo que puedo. Lau Corona: me gusta caminar, respirar profundo y contar hasta 20. Me digo, tranquila, todo va a estar bien, nada es para siempre, va a mejorar, es pasajero. Nikita To: mal, me cuesta mucho trabajo controlar el enojo y la frustración. A consecuencia, he tenido gastritis y colitis. April James: a veces no puedo, a veces me sobrepasan. Las principales son enojo y frustración, porque las cosas no salen como quiero o espero. León ESC: mantengo la calma ante los demás, pero por dentro puedo estar asustado o decepcionado y trato de buscar qué hacer ante la situación. Verónica González: casi siempre me bloqueo y no digo nada. Después me siento muy frustrada por lo que podía decir y no lo dije y me enojo conmigo. Luis Q. García: no soy bueno en el manejo de emociones, tal vez porque de niño me reprimía todo. Ahora me es fácil estresarme y todo se canaliza en mi panza. Angie Obscure: la verdad me cuesta mucho trabajo controlar mis emociones. Depende de la situación, puedo estallar de enojo, nervios, etc. Así que trato de estar calmada porque sé que si sale lo peor de mí, hay consecuencias con mis actos. Muchísimas gracias, gracias por sus respuestas. Me parece como muy interesante ir viendo cómo hay emociones que nos damos cuenta que son como los puntos focales donde la gente más nos dice, híjole, esta me cuesta trabajo. Pero para empezar a platicar de este tema, a mí me gustaría preguntarles a nuestros invitados del día de hoy, ¿qué son las emociones? Flavio, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son toda una respuesta del cuerpo ante una situación, ¿sí? Viendo ahorita lo que decían las gentes, nos damos cuenta que hay muchas de las emociones que realmente las reprimimos y les decimos que las estamos controlando, pero en realidad las estamos reprimiendo. Y como seres humanos, bueno, pues necesitamos expresar y externar las emociones, ¿no? Uh-huh. Y externar las emociones, pues sí puede ser positiva o negativamente. Eso es lo que hay que aprender, ¿no? Uh-huh. Porque es válido enojarse, es válido tener miedo, es válido estar triste, pero ¿cómo reacciono ante la tristeza, ante la ira, ante el enojo? Eso es lo que necesitamos nosotros saber evaluar y la razón del para qué están sucediendo cada una de las emociones. Claro. Nosotros como gestalistas, bueno, pues hacemos un enfoque principalmente al modelo Matea, ¿no? Que para mí, bueno, ese es un modelo que te engloba precisamente todas las emociones, ¿no? Y ahí pues nos damos cuenta. ¿Cuál es el modelo Matea? El modelo Matea es el manejo de estas emociones, el miedo, la alegría o el afecto, la tristeza,
el enojo y el amor. Ah, muy Sí. bien. Para aprendérnoslas, perfecto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones son una respuesta neurofisiológica de nuestro cuerpo ante cualquier estímulo, ya sea afuera o adentro de nosotros. Nuestro cerebro percibe este estímulo y detona una serie de cambios en nuestro cuerpo que nos preparan a enfrentar ese estímulo. Entonces, primero, pues va a valorar si es amenazante, si pone en peligro mi sobrevivencia o si es algo que contribuye a mi bienestar. Y si es una amenaza, entonces vamos a evaluar, ¿puedo enfrentarlo o no puedo enfrentarlo? Y dependiendo de esta evaluación, que es en microsegundos, va a ser toda la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. Cuando es algo muy amenazante, por ejemplo, pues hay una serie de cambios en la respiración, en el ritmo cardíaco, una secreción de hormonas que van a llevar energía a mis miembros, a las piernas, a los brazos, para prepararme a enfrentar esta amenaza. Hay veces que es tan grande que de plano el cuerpo se paraliza porque no podemos enfrentar esta amenaza. Y bueno, esta es la emoción primaria, ¿no? Esta respuesta instantánea. Y ya después viene el componente cognitivo, donde evalúo qué es lo que me está pasando, qué es lo que está sucediendo y soy capaz entonces de nombrar la emoción. Entonces son como diferentes etapas, pero en realidad la función es prepararme para hacer frente a un estímulo, a una situación y que yo pueda responder ante ella. Entonces, como decía Flavio, pues todas las emociones son importantes, todas son válidas, tanto el enojo como la tristeza, como la alegría, como el entusiasmo, todas me van a ayudar a enfrentar el estímulo, me van a dar información y el meollo del asunto no es experimentar la emoción, eso es bueno, experimentarlo, notarlo, analizar qué información me está dando, pero donde viene el paso importante es en cómo expreso esa emoción. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, y a mí me gustaría saber, Silvia, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que siempre hay como esta confusión con muchas personas. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Las dos palabritas que a veces las utilizamos de la misma manera, de manera de sinónimos, pero no son sinónimos. Así es. Partiendo de que todo esto que comenta Amira, primero están los receptores que captan la información y ellos nos producen sensaciones. Las sensaciones dan pie, entonces, a lo que viene siendo la emoción, que es algo meramente fisiológico, algo corporal que nuestro sistema neuroendocrino maneja. Pero de ahí que se encuentra en el sistema límbico a que llegue a traducirse acá, que es un paso que muy importante y no siempre se da, que pueda la persona detectar estas sensaciones, percibirlas, darse el tiempo de darse cuenta la sudoración, que es, la emoción es la sudoración, el temblor, que se me enrojecen las mejillas, que me da taquicardia, que la respiración es rápida y superficial. Todas estas manifestaciones son la emoción. Es corporal y dentro de nuestro organismo también hay muchas respuestas endoendocrinas que dan pie a que empiece a secretarse la adrenalina y entonces esto da muchos elementos que hacen que nuestros órganos trabajen de una manera que den respuesta a lo que decía Amira. Esto es la emoción y lo intelectual ya es el sentimiento, donde yo puedo nombrar qué es lo que estoy yo sintiendo y es complejo porque nuestro lenguaje a veces no tenemos el alfabetismo emocional para nombrar con el grado y la sensibilidad exacta que puedo estar molesto, puedo estar enojado, puedo estar irritable, puedo estar con ira, pero son diferentes grados. Para yo detectarlo, el sentimiento y nombrarlo con exactitud cuesta. Tener contacto conmigo mismo y bueno, pues tener un trabajo de identificarme primero corporalmente y lleva tiempo y se puede lograr, claro que sí, y es muy enriquecedor para cada persona poder saber qué es lo que le está pasando. No, hombre, fundamental. Pero es muy interesante esto que dices, porque sí es cierto que no podemos a veces como ponerle nombre, ¿no? No tenemos el vocabulario para poder nombrar esta emoción que estoy sintiendo, todas estas reacciones corporales que me están diciendo algo, ¿no?
Y si le preguntas a alguna persona, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Es difícil que pueda decir. Solo a veces dice, algo siento raro, no siento cosquillas, me siento mal, pero ya identificar qué emoción es la que está, ese es justamente como el reto mayor, ¿no? Lo que se ha intentado en los últimos años, poder identificar de una manera puntual esa emoción. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Ese sentimiento que se traduce en qué sentimiento para ti, ¿no? O sea, es complejo. Lo interesante es que a través del aprendizaje lo puedes lograr, que no es imposible, ¿no? Y que también mucho de la interacción social nos ha enseñado a distorsionar precisamente las emociones y los sentimientos. ¿Cuántas de las personas cuando están tristes dicen, no, tú no estás triste, estás, no sé, y cuando estás triste, ponte así, ponte así? Y no se expresa el sentimiento, se reprime la emoción, y al no expresar el sentimiento y reprimir la emoción, luego entonces da lugar a, básicamente, una frustración. Y la frustración te lleva a otros lugares, ¿no? Entonces, saber que la emoción y el sentimiento son naturales y son normales en el ser humano es el primer paso. El segundo es identificar, primero, dónde se siente, antes que decir cuál. Es dónde se siente, porque también hemos dado pie a que no sabemos que hay emociones y sentimientos que se localizan en diferentes partes del cuerpo y cada uno de nosotros de personas tenemos diferentes localizaciones. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, cuerpo y mente. Esto de que dices diferentes localizaciones, ¿a qué te refieres? Yo puedo sentir el ansia en la boca del estómago, tú lo puedes sentir con dolor en la espalda, otras personas con dolor en la cabeza. Me parece súper interesante lo que dices, Flavio, porque nuestra audiencia en los comentarios están haciendo mucho ese clic de mente con cuerpo. Y quiero leerles uno específico que nos deja Gamaliel Daza Estrada. Dice, el manejo de emociones ayuda muchísimo en la salud física. La mayoría de las enfermedades vienen de emociones no trabajadas y varias personas nos están poniendo como del dolor en el estómago, que dolores de cabeza. Ofelia Acevedo dice, la frustración afecta la salud física, emocional y mental e incluso puede generar adicciones, ¿no? Muchas personas están haciendo esta conexión con el cuerpo y mente y quiero agradecer su participación. Incluso Sandy Crisbel dice que le ha costado 3 años de terapia psicológica para entender cómo le afectó eso a su cuerpo. Entonces creo que es bien interesante cómo sabemos que está conectado todo nuestro cuerpo, pero creo que tienes razón lo que dices, el primer paso en el reconocimiento de que estoy sintiendo en este mar de emociones no es tan fácil. Pero gracias a que tenemos diálogos en confianza y por eso es este programa, porque sabemos que no es fácil, tenemos esta entrevista que le mandamos un fuerte abrazo a Aralia. Ella justo nos empieza a hablar de cómo empezar a reconocer todas estas múltiples emociones que tenemos, porque creo que es la base de toda la conversación que vamos a estar teniendo. Entonces vamos a escucharla y regresamos. Las emociones son algo esencial para los seres humanos. Nosotros somos un ente sentipensante, es decir, tenemos sentimientos y tenemos pensamientos. Y por lo mismo es súper importante aprender a reconocerlas, darnos cuenta de qué estamos sintiendo, porque si no lo hacemos, no podemos entender nuestra vida por completo solo a través de las ideas o a través del pensamiento. Abordar una emoción no es tan fácil como abordar un pensamiento, porque muchas veces, sobre todo en este tipo de cultura en la que nosotros nacimos, no tenemos una educación emocional precisamente. Incluso nos genera mucho trabajo, nos resulta muy difícil entender qué emoción estoy sintiendo, ponerle el nombre adecuado, saber por qué esa emoción y no otra. Y en general tenemos escaso vocabulario respecto a las emociones. Nos relacionamos con 2 o 3 palabras, tristeza, alegría, felicidad, amor, odio, y se acabó. Es fundamental que tengamos una educación emocional, actualmente le llamamos socioemocional, lo cual es bastante correcto porque es cómo al momento de vincularme con el otro estoy produciendo emociones a partir de ideas y afecciones que me suceden, pero yo también estoy generando emociones en el otro. Si no nos damos cuenta y si no hacemos conciencia de que todo lo que nos rodea nos afecta,
nos quedamos ciegos en la vida. Por eso es súper importante vincularnos con nuestras propias emociones, aprender a reconocer qué estoy sintiendo, el grado de intensidad con que lo estoy sintiendo, qué efectos produce eso en mi cuerpo y en mi propio cerebro, para qué estoy imposibilitado. Si en este momento tengo un montón de miedo, pues mejor no tomo una decisión complicada, porque la voy a tomar mal. Entonces, ser un ser feliz, llegar a esa plenitud de vida implica necesariamente vincularme con mis emociones, entender cómo funcionan, vincularme con mis pensamientos y entender cómo esos dos elementos se interrelacionan. Buenísima, muchísimas gracias y un saludo, por supuesto. Y a mí me gustaría, Silvia, esto de las emociones, hemos visto en muchas ocasiones que hay como un mapa emocional en el cuerpo. O sea, ahorita Flavio nos decía, lo puedes sentir en diferentes lugares, pero parece que hay, también he escuchado que hay como un común que dicen, bueno, el enojo, cierras las manos, en el enojo te pones rojo, o sea, como que sí habría un mapa del cuerpo que nos indica las emociones, ¿o estoy equivocada? Bueno, está la secreción del cortisol, que echa a andar el sistema simpático, y el sistema simpático hace una serie de cambios en el organismo, como lo estábamos comentando hace rato. Y sí, bueno, hay una dilatación de pupilas, hay una piloerección, se paran los vellitos, como a los gatos, ¿no? Los felinos, que es muy evidente en ellos, en nosotros también. Y eso puede ser como la emoción de enojo o de susto, o de sorpresa. O sea, sí hay como diferentes cosas que pueden, que suceden en nuestro cuerpo que nos van dando la pista. Exacto. Tenemos que ir a un corte, por eso te interrumpo tantito, porque quiero que regresando nos los expliques bien, pero no te quedes corta con la explicación. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Las emociones se activan en respuesta a estímulos que traducen el impacto de un factor o acontecimiento interno o externo y que se manifiestan en reacciones físicas, de conducta o nuestro conocimiento. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de la importancia de trabajar las emociones. Y estábamos tratando de llegar como a un consenso, más o menos si se pudiera, de si existe una forma de identificar qué emoción estoy sintiendo. De repente ya nos explicaron nuestros tres especialistas que se sienten cosas en el cuerpo, o sea, cosquillitas, sensaciones, dolores, etcétera. Pero ¿cómo sé qué significa? Y de eso estábamos hablando con Silvia y después le voy a dar la palabra, por supuesto, a mi queridísimo Flavio. Sí, hablábamos de esta, sentimos una excitación en el cuerpo, una sudoración, podríamos retomarlo desde la sorpresa, desde el miedo, y este miedo quizás puede hacerme temblar, puede hacerme quedarme así, rígido, sin moverme. Entonces, estas manifestaciones, ahorita podemos estar hablando de la sorpresa, del miedo, lo que decimos nervios, estoy nervioso, ¿qué es nervioso? ¿No? Entonces voy identificando esto en mi cuerpo y voy asociando que cada que me presento en estas circunstancias se van asociando, se van presentando estas sensaciones corporales y puedo ir, claro, cuando yo me peleo con alguien, resulta que, como decías, empuño, ¿no?, mis manos, siento calor en todo mi cuerpo, hasta esta postura que es muy de sobrevivencia, o sea, me preparo para el ataque. Somos finalmente animales mamíferos y el enojo, claro, que me hace innato por un sentimiento, por una emoción de sobrevivencia, prepararme, y se prepara todos nuestros músculos y puedo sentir que yo me hago hacia el frente con el otro y puedo imponerle y no me estoy dando cuenta de que yo con mi lenguaje no verbal estoy ya confrontando al otro. Por ejemplo, amor, alegría, ¿no? Que mi respiración es más baja, que puedo estar, ¿no?, con un tono verbal más tranquilo. Más tranquilón, ¿sí? ¿no? Sí, y también cuando yo siento la pesadez de un evento que no puedo estar resolviendo, pues la pesadez la voy a sentir directamente como que la cargo en la espalda.
como que traigo ahí la mochila y le voy metiendo como si fueran piedras cada una de las cosas que no resuelvo y ahí llevo la mochila de scout. Hasta ves que la gente se agacha, hasta ¿verdad? siento que me agacho. Ay, yo estirándome. Y si esto me provoca también de que yo me sienta que no puedo estar avanzando con todo lo que traigo, pues también mi andar va a ser muy torpe, va a ser muy lento, va a ser que yo sienta dolor en las rodillas, etcétera. Cuando yo no puedo estar resolviendo las cosas, no puedo estar digiriendo lo que está pasando entre afuera y adentro de mí, pues sí, el estómago es el sistema digestivo. Todas estas cosas sí del lenguaje no verbal nos los pueden ir mostrando, ¿sí? Ese de ¿qué traes, no? El simple hecho de decir ¿qué traes? Ya nosotros sacamos el cuerpo, hinchamos el esternón, etcétera, ¿no? Pero esa es la respuesta a la emoción, ¿sí? Es la respuesta, ¿no? Es la respuesta. Esa es o sea, ya así aprendí a actuar cuando Exacto. siento el enojo, por ejemplo. Claro. Tengo toda una programación de mi mapa conceptual, o sea, me enseñaron a que yo deba responder así cuando se presente una situación X. La situación de que alguien me trate de desafiar, mi programa es desafíalo tú primero, ¿no? O sé más fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué te traes? Yo soy el que me acerco, el que hago, ¿no? Son las reacciones del cuerpo, por eso la emoción, por eso se llama emoción, emoción, porque hay un movimiento en el cuerpo que me hace reaccionar ante el evento que tengo al frente, para resolverlo o para protegerme yo. Claro. Otra de las emociones que nos pudieras decir cómo se siente en el cuerpo, por ejemplo, el amor. Claro, pues de hecho hay estudios donde se hace un mapa del cuerpo y se ve qué tanta energía y en qué parte del cuerpo la estamos sintiendo. Este es un estudio muy interesante de Finlandia, donde muchos miles de participantes dibujaron. Entonces, por ejemplo, hay emociones que nos dan mucha energía. Por ejemplo, el enojo, hay mucha energía en los puños porque quiero golpear, en las mejillas, aquí en el pecho. El amor también nos da mucha energía y se siente como en el pecho, como que se abre la cara, te pone rojito. También la zona de las gónadas, ¿no? Tiene mucha energía. Hay otras emociones que nos quitan energía. Por ejemplo, la tristeza nos resta energía. La depresión quita energía a todo mi cuerpo porque lo que me lleva a esta emoción es a resguardarme, recostarme, no salir al mundo y pedir la ayuda de los demás. La vergüenza, se ponen rojitos los cachetes, ¿no? Entonces, pues... Y bajas la mirada. Bajas la mirada. Entonces, dependiendo de la emoción, es en qué parte y si te da energía o te quita energía. Y bueno... La podemos ir un poco identificando. Exacto. Oigan, fíjense que tenemos el siguiente testimonio de Selene. Ella nos platica cómo no tenía control de sus emociones. Vamos a ver qué es lo que ella hace con esto y qué consecuencias le trae. Acompaña. Pues con el tema de las emociones, yo creo que en mi caso particular siento que hay un antes y un después. Con anterioridad a que yo empezara a tomar terapia, la verdad es que yo veo que en mi caso como que yo sentía que, sobre todo cuando las emociones o las situaciones que me ocurrían eran como de naturaleza negativa, como que yo no tenía un control de ellas, yo me sentía como que era un monstruo que me devoraba. Yo creo que la que más estaba presente y a lo mejor la que menos yo le tomaba atención porque siento yo que se disfrazaba de otras, era el miedo. Yo siempre tenía un miedo muy grande como que a fallar, ¿no? A fallar en esa tarea que nadie me dijo así tal cual que era una tarea para mí, pero por alguna razón yo me la apropié. Y esto era algo que era todavía... se incrementaba mucho, sobre todo cuando se trataba de relaciones de pareja. A mí lo que me daba era mucho miedo de que me fuera a dejar, de que estuviera yo sola, ¿no? Todo el tiempo estaba yo triste, me sentía como que derrotada. Yo sentía que lo que me estaba ocurriendo como que no era normal, ¿no? O sea, la forma en la que yo, por así decirlo, vivía o asumía las cosas negativas que me ocurrían. Encontré un directorio de grupos de autoayuda, ¿no? Y entonces así fue como yo llego por primera vez a, pues digamos, mi primer contacto con una terapia. Fue donde empecé a descubrir
que las emociones se podían canalizar de una manera diferente, ¿no? Como que ahí fue donde yo empecé a adquirir herramientas para que las cosas que a mí me ocurrían ya no fueran así tan grandes o tan difíciles como yo las veía en un principio, ¿no? Gracias a que he aprendido a trabajar con mis emociones, la verdad es que yo he notado que yo me he ido transformando en una mujer que yo me siento como más dueña de mí misma, ¿no? Que me veo que tengo mucha capacidad de tomar las decisiones respecto de lo que yo quiero vivir, ¿no? Incluso, pues, si yo lo pudiera decir en una palabra, ha sido como un renacimiento personal, ¿no? Muchísimas gracias y de veras gracias por pues compartirnos toda esta experiencia, y me llamó mucho la atención que dice una frase que me gustó mucho: más dueña de mí misma, ¿no? Me he vuelto más dueña de mí misma. Creo que eso podría ser como una frase que nos ayude para que de veras las personas se sientan atraídos por conocer sus emociones, por aprender, ¿no?, cuáles son las emociones que experimento en mi cuerpo, porque te convierte en dueño de ti mismo, ¿no? Esto de las emociones. Sí, es un testimonio muy sensible, porque la depresión, la ansiedad, de pronto no hay voluntad suficiente. Diario es como quiero, le voy a echar ganas, échale ganas, quiero estar feliz, tengo muchas bendiciones en la vida por las cuales agradecer y no puedo. Entonces, cuando ella comenta, pues me sentía presa o quizás esta falta de autorregulación en donde pues quizás se vuelve violencia ya, no es solo pongo mis límites y entonces me quedo, pues hasta, como dice, me volví un monstruo, ¿no? Y sí, es un enriquecimiento poder reconocer que necesito ayuda. Claro, importantísimo. Sí, esa frase es fuertísima, me convertí en un monstruo, ¿no? Me volví un monstruo. Pero entonces, ¿hay algunas emociones que nos pueden generar problemas? De hecho, todas, si no son manejadas positivamente, te pueden generar problemas. Incluso el amor. Si el amor no lo estás manejando de una manera de intercambio entre dos personas, se va a volver la codependencia. Se va a volver la codependencia. Sí, la tristeza, el miedo. El miedo lo que nos está diciendo es: aguas, protégete, ten más cuidado en lo que vas a hacer. Si yo lo trabajo positivamente, sé que tengo miedo, sé que necesito protegerme y avanzo en pero con toda protección. Si yo lo manejo negativamente, me paralizo, no me muevo y ahí me quedo, ¿sí? Y por ejemplo, el miedo, dicen los chinos, el miedo es un monstruo de humo que se disipa si le soplas. Pero si no lo haces así, el miedo te paraliza y el miedo no te deja moverte a ningún lado. Claro. Entonces sí puede ser positivo o negativo, de acuerdo a cómo... ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? Yo creo que también tiene que ver mucho con mis pilotos automáticos, con mis comportamientos aprendidos. El problema, cuando me trae problemas experimentar la emoción, es cuando soy presa de mi piloto automático y entonces actúo sin pensar, de una manera reactiva, instintiva. Si aprendo a frenar un instante antes de actuar, entonces puedo consultar conmigo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Esto que estoy a punto de hacer, ¿qué consecuencias podría tener? Y para eso es nos ayuda muchísimo a hacer esta pausa consciente, donde yo puedo llevar mi atención a mi respiración, regularme un poquito, bajarle la energía a la emoción y observar cómo se siente, por qué se siente, qué pensamientos están pasando por mi cabeza. A lo mejor me las vas a pagar, vas a ver quién soy, de mí nadie se burla. Y entonces le doy el puñetazo en la nariz o le aviento el plato a la cabeza. Y si yo puedo frenar, entonces digo, bueno, a lo mejor está de malas, o puedo solucionar mejor esto poniendo un límite una vez que haya pasado la energía tan fuerte de la emoción y hacer algo que sea más constructivo para mí o para mi relación interpersonal. Entonces, algo buenísimo es la respiración, y una herramienta que a mí me ha funcionado súper bien es pones tu mano y con el dedo de tu mano índice inhalas subiendo por el dedo y cuentas 1 y exhalas. Inhalas, 2,
3, 4, 5. Son 5 segundos donde te detienes, traes tu mente, tu pensamiento a tu cuerpo, a tu respiración, te regulas y entonces dices, lo que voy a hacer en este instante, ¿qué consecuencias podría tener? Y es el momento de la regulación. Y entonces en vez de tener una reacción, tienes una respuesta ante el estímulo y esa respuesta es donde radica nuestra posibilidad de construir en lugar de destruir. Ah, mira, esto que mencionas me llama mucho la atención porque creo y me puedo identificar que tengo esa personalidad mucho más reactiva y que estos 5 minutos, estos 5 segundos a mí me funcionan muy bien. Pero la evidencia habla de lo contrario. Y quiero leerles esto de Gloria Guzmán porque la mayoría nos está hablando de que identifican una serie de emociones en su cuerpo, pero que desde muy pequeños en su familia les han inculcado el no demostrarlas y el pues absorberlas. Les leo a Gloria Guzmán que nos dice, como hija / huérfana de una enferma que fue alcohólica con los síntomas de no sentir, no vivir, no confiar, no hablar, culpa, dolor, muchas veces aislamiento, lo comencé a aprender a los 33, que sigo aprendiendo a ser un poco más resiliente y no a aguantar a sentir, porque yo siempre me aguantaba. Sigo aprendiendo y ahora tengo más conciencia y confianza, pero no es tan fácil porque lo aprendí desde casa. Y Gloria es el ejemplo de varios de ustedes que nos han puesto como a mí me enseñaron a no demostrarlas. Es cierto, Silvia, eso pasa mucho. Sí, recuerdo una autora, Robin Norwood, que menciona a una pequeñita y ve a su mamá tragar saliva después de una pelea con su esposo. Y la pequeñita, ¿estás triste, mamá? No, hija. Y entonces la niña aprendió a tragar su tristeza, su angustia, su miedo, ¿no? De manera no verbal ya aprendimos a... Claro. ¿No? O esto de, mijo, usted no se quiebre, ¿no? Entonces aquí no llore, y entonces no lloramos, ¿no? O no mostramos ternura cuando hay un duelo. Entonces hay patrones en nuestro cuerpo que se vuelven ya movimientos naturales con los cuales nosotros estamos en la vida. Sería muy útil que pudiéramos reconocer cómo me muevo, qué me pasa en mis movimientos para entonces esta pausa. ¿Se acuerdan que había antes un anuncio de nuestra generación, cuenta hasta 10? Y en ese cuenta hasta 10, una muy buena herramienta de respiración y yo creo que también corporal. O sea, a ver cómo estoy sentado, cómo está mi cuerpo, cómo están mis manos. O sea, es de verdad este momento aprovecharlo, el cuenta hasta 10, para reconocer mi postura corporal, porque sí aprendí a no sentir, pero el cuerpo sigue sintiendo, tiene memoria y sigue sintiendo. Entonces ahí está. No va a ser fácil porque va a aflorar toda esta manifestación y luego no voy a saber qué hacer. Por eso es muy útil acompañarse en este camino de reconocer las emociones. Oye, no sería, o sea, aprendí a ignorar, ¿no? Lo que siento. Porque la emoción siempre va a estar. Siempre, ¿no? va a estar. Entonces, más bien aprendí a ignorar esa emoción. Aprendí, o sea, como nosotros somos cuerpo y mente todo junto, entonces la reacción, entre comillas, normal o esperable del cuerpo, ¿no? Que podría ser, pues tal vez ella sí decir si estoy enojada, o oye, vamos a hablar de esto, ¿no? De una manera más regulada o más asertiva, ¿no? No gritando, etcétera, etcétera, pero hay una reacción. O sea, tú me estás agrediendo, tú me estás violentando, eres mi pareja y algo no me está gustando de lo que estás haciendo, entonces no me lo trago, lo hablo, lo digo, lo expreso, ¿no? Porque lo que ignoramos es la reacción, ¿no? O sea, lo que me provoca es... Sí, irme atreviendo a decirle, oye, esto no me gustó mucho. Exacto, ¿no? Ajá. Sí. Eso es a lo que aprendemos. Entonces, aprendo a guardar silencio, aprendo a ignorarlo, aprendo a no identificarlo. Y entonces también si mi mamá me dice, si yo le pregunto, mamá, ¿estás triste? Y me dice no, pues entonces yo ya no sé qué es eso. Claro. Entonces, ¿cómo traduzco esto? O aprendo a que esta reacción del cuerpo es no estoy
estresado, no estoy angustiado, no estoy triste. Pero no y sé entonces qué. lo introyecto en mí y de aquí en adelante, pues para mí va a ser no. Y nosotros somos lo que decimos, o sea, el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y como van tan ligados, cuando nosotros entendemos que estas tres cosas están entre sí entrelazadas, nos empezamos a percatar de que a veces me siento hacia adelante para poner más atención o me relajo para no tener tanta atención. Y cuando yo necesito poner atención en un lugar y estoy así, inmediatamente checo mi corporalidad y entonces lo que hago es hacerme hacia adelante y entonces la emocionalidad y la mentalidad cambian. Lo mismo cuando tengo una reacción emocional de ira, de tristeza, de coraje, etcétera. También necesito identificar mi corporalidad, como lo hemos dicho. Empiezo a cerrar las manos, estoy tratando de violentarme, estoy preparándome para el ataque y entonces la corporalidad es la que me puede decir, tranquilo, ¿no? La respiración, sí, perfecta. A lo mejor un poquito más la diafragmática, lo mismo, pero diafragmática. Más profunda, sí. Para bajar la emocionalidad. Todo esto es aprendido, afortunadamente, ¿no? Claro, sí, lo podemos aprender. Quiero leerles este mensaje que nos llega a través de Twitter porque estamos en un espacio de confianza y estamos en un diálogo continuo. Jaime Ortiz nos dice, no creo que sea acertado decir que antes no se conocían o se hablaban de las emociones, porque los poetas de la antigüedad, los pintores, los escultores clásicos, los escritores, todos ellos como seres humanos, pues también vivieron y padecieron cada una de las emociones a plenitud y se mostraron y se quedaron plasmados. Hoy se pretende mistificar las emociones. De este comentario se lo dejo también a los especialistas para que estemos en línea, pero quiero agregarle otro comentario para que tal vez Jaime pueda hacer este hilo conductor que estamos haciendo en la mesa, porque justo Aida Montes nos escribe a través de Facebook, lo cual te agradezco, que dice que a ella sus emociones la estresan. No nos especifica cuáles, habla en general. Sus emociones le estresan, dice que le tiemblan a veces las manos, los pies, no sabe cómo controlarlas, que es muy frustrante. Y yo pongo en la mesa a los especialistas y a Cris, que no es que no se hayan hablado de estas emociones, estas pasiones, o etcétera, sino más bien es que hemos aprendido a ignorarlas, ¿no? Las sentimos todas las personas, las hemos vivido, las hemos leído, visto en otros espacios, pero cada uno a cómo controlarlas, cómo demostrar, cómo reaccionar frente a todas esas emociones que estamos sintiendo, porque todo tiene consecuencias. Les dejo esto en el tintero y agrego un testimonio más, que es el de María Luisa, porque justamente ella tiene una múltiple cantidad de emociones y tuvo una consecuencia de pérdida, y que ahorita la van a escuchar, que es eso lo que tal vez nosotros queremos decir, Jaime Ortiz, cuando decimos que tal vez sí se hablan de emociones, sí lo han escrito, sí se ha demostrado, pero nunca nadie no tenemos escuela de las emociones. No. Entonces, vamos a ver lo que tuvo de consecuencia María Luisa y regresamos al panel para discutir de tu comentario, Jaime. A mí me pasó algo con la emoción de no saber controlar el enojo. Cuando tenía mi primer trabajo, jovencilla, ¿no? Como de unos 20 años, trabajaba en un hospital privado y ahí me iban a otorgar una beca completa para una especialidad. Me eligieron porque siempre me dijo mi jefa que tenía unas buenas actitudes y aptitudes, ¿no? Pero en días posteriores ella me llamó la atención por X cuestión. No me llamaron la atención ni siquiera feo ni mal, sino que yo fui quien hizo una explosión. Se me queda esa experiencia muy grabada porque a raíz de no haber controlado ese enojo, me retiraron esa beca y perdí una gran oportunidad de crecimiento laboral y académico, ¿no? Siempre me quedé como que reprochándome a mí misma el no haber sabido controlar y haber sido más inteligente. Me di a la tarea de buscar todas las opciones para bajar cosas que poco a poco fui descubriendo que traía, a lo mejor hasta de la cuestión cómo fui concebida, cómo fui creciendo en mi niñez. De hecho, mis facies lo reflejaban. La gente que me conocía de primera vez, esa era su primera impresión que se llevaba, ¿no? Que yo era muy enojona porque hasta
siempre traía como que el ceño fruncido, ¿no? En este caso, académicamente, importaba más tener una preparación que incluso me iban a regalar, a haberme enojado y contestado, me pude haber quedado callada. Entonces, aprendí a moderar mi carácter. No, Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Qué importante, Lucía, lo que nos dices, porque sí es cierto y es un poco el ejemplo de lo que estábamos comentando, ¿no? A mí me gustaría, Amira, si nos puedes ayudar a responder esta pregunta que nos hicieron. O sea, no es nos dice, no es cierto, desde antes se hablaba de emociones y entonces pone el ejemplo de los poetas y los filósofos, ¿no? Yo creo que solo estaba en ellos, no en la sociedad en general, pero ¿tú qué opinas? Así es, bueno, sí, las artes pues son la manera ideal y por excelencia de expresar una emoción, pero no es un lenguaje coloquial que hagamos del dominio público. Y de hecho, hasta el 2017, en la escuela nadie nos enseñaba, ni a los alumnos, ni a los maestros, a reconocer nuestras emociones, a nombrarlas, a trabajarlas, a gestionar y poder relacionarnos mejor. Es hasta muy recientemente que se ha implementado la educación socioemocional, la educación de las emociones como una materia importantísima. La pandemia nos probó la necesidad imperiosa de aprender a conocer nuestras emociones y a gestionarlas. Hay un dicho que es, hay que nombrarlas para domarlas. Primero hay que reconocer que las sientes, luego ponles un nombre y ahí empieza el problema, porque nuestro vocabulario emocional es súper limitado. Me siento bien o mal, pues contento o triste. Y en la variedad del vocabulario que es tan rico en el castellano, cuando logramos identificar el nombre de la emoción que siento, la estoy verbalizando, la estoy poniendo fuera de mí y entonces puedo verla con distancia y empezar a regularla. La base de la gestión emocional es la alfabetización emocional. Nombrarla, reconocer la energía que tiene. Hay también un mapita donde puedes poner si te sientes bien o mal y si tienes poca energía o mucha. Y con eso, entonces podemos empezar a gestionar nuestra emoción. Claro, porque hay veces que las palabras no te sirven para escribirlo, ¿no? O sea, te dicen, oye, te veo enojada. Pues, ¿no? O sea, tú solito dices, pues sí, pero no, pero tal vez es algo más, pero tal vez es algo menos. O sea, no es completamente enojo, pero no. O sea, ¿alguno de ustedes sabe cuántas emociones ya se han identificado? Porque por ahí teníamos el diccionario de las emociones, ¿no, Ani? Es que justo se llama un atlas. El atlas. Y lo que le comentaba a Cris es que en el atlas, haz de cuenta que pones las emociones primarias, que vamos a hablar más adelante seguro de ellas en una cápsula, por ahí lo mencionan. Y aparece toda una gama de emociones, como tú dices que tienes tristeza, pero eso también viene acompañado y vienen las múltiples emociones, bien interesante, y luego se los dejaremos. Sí. Ahorita les damos el link, o por lo menos en las redes va a estar el link a eso, porque entonces sí es ir como desmenuzando, como poniendo más puntual qué es realmente lo que estoy sintiendo, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Las emociones no son buenas o malas, positivas o negativas. Algunas nos hacen sentir bien y otras provocan malestar, pero cada una tiene una función primordial. Familia, estamos de regreso y quiero agradecerles profundamente su participación. Me preguntaban aquí en el panel como, ay, ¿cómo nos está yendo? No, la verdad es que quiero agradecer porque es el reflejo de la comunidad que tenemos en Diálogos, porque no les he dicho, pero hay varios que están dejándonos como su sentir, como no han podido
pues lidiar con sus múltiples emociones y me encanta que entre ustedes se responden, se están apoyando, se dan consejos y tips de aquellas personas que han visto otros programas de diálogos. Entonces, la verdad es una comunidad y diálogo muy lindo que se está haciendo ahorita en redes sociales. Y yo me quiero sumar, me voy a colar para que los especialistas y Cris también los escuchen. Odette Rodríguez dice, mis nietos hacen que se desborde mi felicidad. Es extraordinario recibir tanto por un par de pequeñitos. Ni siquiera lo puedo entender, nos dice Odette Rodríguez, de todo el amor que le generan sus nietos. Gilberto Aguilar dice, es difícil trabajar nuestras emociones, pero es la base para estar bien. Suceden muchas cosas desde que éramos chicos porque nos enseñaron a callar casi todo y no expresarnos lo que sentimos. Y eso te lleva a muchas enfermedades como el famoso estrés, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, etcétera. Era lo que les comentaba. Hay una conversación muy amplia sobre el tema. Quiero hacer también una pausa para este tipo de comentarios como el que nos deja a través de llamadas. Sara Hernández dice, felicitaciones a todas las personas que hacen posible el programa. He aprendido mucho a lo largo de los años, específicamente nos dice que en el tema de emociones y que puede observar hoy todo el trabajo que se realiza en las diferentes áreas del canal. Te mandamos un fuerte abrazo, Sara Hernández, porque pues eres parte de esta familia. Betty dice, tengo muchas emociones encontradas. ¿Con quién puedo acudir? Tantas emociones que me generan ansiedad, de la cual ya no puedo dormir ni siquiera con la luz apagada. Okay. Berenice nos pregunta, ¿cómo controlar el enojo? Y además lloro más que otras personas cuando estoy triste. ¿Qué pasa si suprimes tu deseo sexual, el amor? ¿Qué pasa si no sabes decir lo que necesitas, lo que sientes con la otra persona, con tu pareja? Dean MT nos deja este comentario a través de Facebook. Tania González dice, importante, antes de reaccionar, considerar qué resultado tendré con cada una de mis reacciones. El sentir lo puedo controlar, pero si puedo decir cómo reacciono, qué digo, qué hago, puede cambiar el resultado. ¿Qué tanto me conviene o me beneficia ahorita enojarme o pelear sobre este tema? ¿Vale la pena? Hubo una maestra que en una ocasión me dijo que no en todas las batallas se iba a ganar y debería de elegir cuáles sí y cuáles no valen la pena estar. Xochitl Benítez nos dice, la tristeza y la melancolía también afecta a las relaciones personales y laborales. ¿Qué consejos me darían para mejorar estas? Y cierro con esta llamada de Joel Enríquez que nos dice, las emociones equivaldría a tener inteligencia emocional si nosotros las verbalizamos. Son muchas preguntas, pero creo que la mayoría, y era lo que les decía a los especialistas y a Cris antes de entrar al programa, es que se engloban en esta necesidad de tengo esta emoción, ¿cómo lidio, cómo la gestiono, cómo muchos ocupan la palabra controlar? Prácticamente hablan de enojo, frustración, etcétera. Y aquí cierra Joel con la inteligencia emocional. Sí, se me hace súper interesante esto porque justo aquí apunté la palabra controlar, que creo que es importante que ahorita nos expliquen eso. Y este término de la inteligencia emocional, que fue uno que abrió a la posibilidad de estudiar las emociones, a mí me llama mucho la atención porque por otro lado creo que hizo un poco de daño, esa es mi perspectiva muy personal, porque entonces la gente siente, entonces no soy inteligente, ¿no? Y no es solamente no las has aprendido, ¿no? No es que no seas inteligente. O sea, yo no coincido en que haya gente inteligente emocional y no inteligente emocional. La verdad, yo creo que hay personas que las pueden identificar y las pueden gestionar y hay personas que no y que tienen que aprender simplemente. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, ¿no? A ver, ¿qué opinan de la palabra controlar? Controlar. Sí, no, bueno, Flavio lo había puesto en la mesa, pero a mí me parece que es una necesidad del de afuera, ¿no? No estés tan triste, acabas de perder a tu papá, pero ya, ¿no? O sea, yo no soporto la tristeza y quiero que tú te controles, quiero tú... bueno, también en la escuela, ¿no? Tú salte porque me distraes al grupo, ¿no? Entonces, creo que primero tendríamos que aceptar y después aprender a gestionar. Esto te lo dejo a ti, Flavia, pero yo creo que el aceptar, se vale estar triste. Está tu micrófono. Se vale estar triste. Para que te escuchen bien. Y se vale que viva mi duelo. Y tengo entonces que buscar un espacio de acompañamiento para yo seguir estando triste y avisarle a mi gente querida, aguántenme tantito, voy a trabajar esto
sigo con ustedes, pero me voy a retirar un poco. Estoy enojado, hay varias técnicas como tiempo fuera, me voy a otro cuarto, me voy al baño, me voy a mi recámara, maestra, ¿puedo salir? Previo, ¿no? Un diálogo con los maestros, tengo que salir, respiro. Hay sugerencias de un trabajo que se hace en psiquiatría, por ejemplo, estas personas donde hay intento suicida de ponerse hielo en la parte acá del occipital, inclusive saltar, como nos ponen en educación física, hacer las famosas tijeras así, salir con tu perro, con tu mascota a dar la vuelta o acariciarlo, hacer una llamada telefónica a alguien con quien yo me sienta recibido. Entonces si yo primero acepto, a ver, sí me siento, hablan del enojo y de la tristeza, de la depresión, como los más identifiqué, que les cuesta más trabajo gestionar. Pues sí, si estoy triste y no estoy pudiendo yo solo, primero es aceptarlo, y no es que no pueda o soy deficiente emocionalmente. En este momento quizás hay químicos cerebrales que también están impidiendo que mi voluntad me permita gestionar esta depresión, ¿no? O no sé cómo, ¿no? Importantísimo todo lo que nos Así dices. Y bueno, Flavio, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la palabra o la acción de controlar y la acción de gestionar? ¿Por qué se usa más la palabra gestionar? En palabras así rápidas, muy simplistas, pero para que sea más entendible, controlar es encapsular y no dejar salir, ¿no? No dejar salir. Gestionar o manejar las emociones es sí dejarlas salir, pero darles una solución positiva. Aquí quiero hacer un poquito de énfasis, tantitito así, tipo teoría, ¿no? Nosotros lo que recibimos del medio ambiente lo procesamos, antes de procesarlo, nosotros lo filtramos a través de valores, de creencias, de educación y de experiencia que hemos tenido durante toda la vida. Entonces, un evento que para todos está presente, las reacciones a tal evento son diferentes. Esas reacciones diferentes están contenidas en algo que nosotros nos programamos o nos programaron ya. Si nosotros nada más respondemos al evento como hemos sido programados, estamos controlando las emociones. Pero cuando nos damos cuenta que necesitamos expresar mi emoción y manejarlas adecuadamente, por ejemplo, cuando alguien me agrede, si a mí me enseñaron que al agredirme, yo más fuerte, los chavitos antes, ¿no? En mi generación, si a ti te pega, tú pégale más fuerte, ¿no? Sí. Si a ti te hacen, tú hazle otra vez, ¿no? Ahora, ese es nada más el control, ¿no? Control, pum. El manejo es, si te agreden, a ver, piénsale, respírale, explica o acércate, platica que no te gusta, que te hace sentir de esta manera y que hay otras formas de trabajarlo. Esa es la gestión de los sentimientos, de las emociones. Pero eso necesitamos poco a poco irlo aprendiendo. Claro. Independientemente de toda esta parte del cuerpo, de las emociones, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son las reacciones corporales o las consecuencias que tienen cuando yo intento controlar? Porque sí hay personas que lo intentan todo el tiempo y sí hay una causa, o sea, sí hay algo negativo ahí, ¿no? Sí, pasó ahorita con la cápsula, con Lucía. La controló, reaccionó, no accionó, reaccionó. Y entonces en lugar de manejarlo, de decir, a ver, es que yo necesito, mis necesidades son estas, yo te propongo, podemos hacer. Ser un poco más asertivos en mi comunicación. Cuando recibo la emoción, es de veras, respira, porque esa es la frase como no, respira antes de que me contestes, porque hay veces que todavía no alcanzo a decirte algo y ya me estás respondiendo. Eso es defenderse o contraatacar y ese es controlarlos. Lo que necesito es de veras sentirme, respirar, o sea, para tranquilizar tantito, y responder de acuerdo a mis necesidades y cómo estoy percibiendo lo que está sucediendo en el medio ambiente, ¿no? No es, me estás atacando, me estás haciendo daño, no. A ver, con tu actitud me siento atacado, me siento menospreciado, etcétera. ¿Podemos hacer algo? Sí. Digo, como para cerrar muy rápido, podemos hacer algo. Claro. Ese es el manejo, ¿no? Fíjense que yo pongo un ejemplo que se los pongo al público a ver si puede ser de utilidad. Yo digo que es como si fuera bajar el volumen, ¿no? Sí. O sea, a mí me gusta el símil de bajar el volumen. O sea, no es cancelar la emoción, no es apagarle al radio, es bajarle a un nivel en la que yo pueda entender qué me está pasando,
no tan fuerte que yo ya no escuche nada y me esté cegando, ni tan bajito que no la pueda identificar, sino a un nivel adecuado donde yo pueda decir, esto es mi enojo, estoy sintiéndome triste, estoy nerviosa, ¿no? Siento miedo. Creo que eso es importante. Qué buena, permítanos retomar qué bonita metáfora esta del volumen. Porque realmente, ¿por qué levantamos la voz con otra persona? Porque sentimos, sentimiento, que el otro no me escucha, entonces tengo que levantarle la voz. ¿Sí? Entonces, cuando yo me dé cuenta de que estoy levantando la voz, es porque yo quiero controlar esto. Entonces, me regreso a hablar pausadamente, pero expresando lo que siento, cómo lo siento y qué podemos hacer. Es muy curiosa también tu analogía, Cris, porque no sé si saben ustedes, pero, y también la audiencia, hay una tendencia en TikTok que es sobre eso. O sea, llega la persona, el video trata de que llegas con mucho ruido, se escucha como en el audio de atrás de, como si estuvieras afuera de la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, imaginemos. Mucho ruido, muchos estímulos, y de la nada hay un abrazo de una persona, amigo, amiga, familiar, y hay un silencio total. Y por esta analogía que pones, yo tengo o me surge la pregunta, si hay también estos, yo sé que estoy sintiendo una serie de emociones, hay circunstancias en las que no lo voy a poder, tal vez no puedo en este momento porque estoy en una junta y no puedo hacer, no puedo sacar mi mano. Sí, no espéreme tantito. Pero algún tipo de elemento, no sé si objeto, situación que pueda regresarme a mi centro, como a bajar el volumen. Porque a veces, no lo sé, escuchando un poco a la audiencia, es demasiado y tal vez tú sole, no puedes lidiar con eso. ¿Hay algún tipo de cosa, elemento que te pueda ayudar a bajar el volumen? Le quería preguntar a Mira, con relación a eso, o sea, me uno al de Ani, porque tú eres maestra de mindfulness, ¿no? Así es. Bueno, mira, de hecho, con los niños pequeños, bueno, en las escuelas, porque también en la Escuela Nacional Preparatoria, se ha implementado lo que se conoce como el rincón de la calma o el rincón de paz, donde en un espacio, ya sea dentro del aula o dentro de la escuela, puedes acudir de manera voluntaria cuando sientes que necesitas regular tu emoción. Y la analogía es como una tortuga, cuando se siente agredida, se mete en su caparazón y cuando ya está lista, vuelve a salir. Entonces, ¿qué elementos hay en este rincón de paz o en este rincón de calma? Elementos que te ayuden a respirar profundamente, como esta respiración diafragmática. Con los niños pequeños, pues tenemos las esferas estas que venden en los semáforos de plásticos de colores. Inhalas abriéndola y exhalas. Hay unos frasquitos que se llaman frascos de la calma, que tienen glicerina, agua y brillantina, ¿no? De esta diamantina. Entonces lo agitas y cuando estás muy lleno de emoción, de pensamiento, de ruido interno, es como si agitas y está todo revuelto. Pero si te detienes y respiras profundo, poco a poco se va asentando la brillantina y poco a poco se va asentando el ruido mental, la intensidad de mi emoción y de pronto surge un espacio de claridad. No es que hayas eliminado, controlado, simplemente le das el tiempo para que se asiente. Pero, por ejemplo, esto que nos dice Anaí se me hace muy interesante porque ¿cómo le hago si estoy en frente de mi jefe? O sea, ahí sí no puedo sacar, espérame tantito, déjame sacar mi Claro, sí, lo revuelvo. Ya frente de tu jefe, en vez de la mano así, pones el puño cerrado y entonces haces un ciclo de respiración completa que es inhalas, sostienes, exhalas, levantas un dedo. Y esto debajo de la mesa, nadie te ve. Sí, es buenísimo, está buenísimo. Sostienes, exhalas, levantas otro, hasta que son 5 dedos. Entonces, has tomado 5 respiraciones profundas, has traído tu atención a tu mano, a tu cuerpo, te has desconectado del enojo que me está dando, lo que me está diciendo mi jefe, te regulas, nadie ve tu manita, y entonces tienes esta pausa donde puedes analizar qué es lo que estás a punto de hacer, ¿no? Y Cris y yo sí. Sí, desde acá. Exacto. No, buenísimo. Y importantísimo es, decíamos en un principio, cuando tenemos miedo, enojo,
las reacciones de nuestro cuerpo nos llevan a tener energía en los brazos y en las piernas. Por eso es tan importante lo que decía Silvia, brincar, salir a caminar, gasta la energía de tus músculos antes de trabajar con la situación. Entonces, salte a correr, ponte a dar de brincos. O decir, oiga, necesito 5 minutos y salirme a caminar. Sales, haces tus respiraciones y ya que le bajaste la energía, entonces puedes gestionarla, porque a veces es tan intenso que está más allá de mi capacidad de regulación y entonces, pues, exploto. Mejor bájale la energía y luego la trabajas. Ok, a los dos les voy a pedir que no se olvide lo que quieren decir, apúntenlo por ahí, porque quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista con Sara Martínez Basurto. Ella nos dice cómo aprender a gestionar nuestras emociones, justamente, a ver qué nos dice ella también. Trabajar las emociones es gestionar, es aprender a dar una respuesta diferente a como solemos darla. Por ejemplo, el miedo nos está avisando de un peligro, el peligro puede ser algo muy fuerte, algo real, y nos está precisamente advirtiendo de que nos defendamos. Lo que caracteriza una emoción básica es que es de corta duración y es intensa. Cada emoción tiene una función. Por ejemplo, la alegría nos invita a repetir aquella experiencia. También el enojo nos invita a defendernos, a poner límites, y la tristeza también nos está informando que perdimos algo que nos era valioso, algo que nos está doliendo, nos está invitando, por ejemplo, a retirarnos un poquito y a contactar la tristeza. ¿Qué pasa cuando sentimos que nos rebasa una emoción como la tristeza? Entonces tendríamos que vernos a nosotros mismos y ver si es demasiado lo que estamos sintiendo en cuanto a tristeza o en cuanto a enojo, poder consultar a un profesional de la salud que nos guíe, que nos acompañe precisamente a observar de dónde viene todo ese cúmulo, ¿no? De ese acumulado de todo eso que hemos vivido y que nos acompañe a tramitarlo. Entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar esas emociones, porque nos va a permitir ya no ser tan reactivos tal vez, sino pausar. Nos va a permitir pausar, elegir la mejor respuesta, eso es la inteligencia emocional, elegir qué respuesta doy, me leo. Luego puedo ir con el otro, ser empática con el otro, mirar si es prudente la respuesta que estoy dando en ese momento o no lo es. Esto nos permite adaptarnos mejor, esto nos permite mejorar nuestras relaciones personales, ser más empáticos y nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestro jefe o en la familia, con la pareja, con nuestros hijos, nos puede ir mucho mejor. Lo pueden aplicar. Muchísimas gracias y qué importante, ya tenemos varias técnicas y ahora Flavio nos va a decir una más. Adelante, por favor. Sí, es una técnica de PNL, nada más para hablar rápidamente, somos kinésicos, auditivos y visuales. No me voy a meter en el tema ese, ¿no? Pero bueno, kinésicos, nada más para los que no sepan qué significa, Flavio. Vamos a empezar por los visuales, que es más fácil empezar a comprender. Visuales es nuestra forma de compartir y recibir la información más rápidamente de todo lo que podemos nosotros ver, lo que observamos, lo visual. Lo auditivo, compartir, recibir la comunicación más rápidamente a través de lo que escuchamos. Y kinésicamente, a través de lo que sentimos, olemos o tenemos táctil, ¿no? Entonces, esa es como la teoría rápida. Una técnica es el anclaje. En un momento necesito sentirme yo un momento tranquilo y en el momento que yo me sienta tranquilo, esto es previo al... En el momento que me sienta tranquilo, tengo que hacer el disparador kinésico visual auditivo, pero para manera genérica es, tengo que ver, tocar y escuchar algo que me regrese a este estado de tranquilidad. Entonces estoy en el estado de tranquilidad, ya que lo localizo en todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, veo mi reloj, lo toco y digo, ok. Entonces, cuando yo toque mi reloj, lo vea y diga, ok, regreso a este disparador de tranquilidad. Entonces, estoy en una junta o lo que se está hablando el director, entonces digo, lo que me esté diciendo, digo, ok, en ese preciso instante disparo la tranquilidad y ya me siento tranquilo. Que estoy entonces, frente a un primero auditor. lo ensayo antes. Sí. Decido qué objeto me va a regresar a ese estado. Sí, en este caso, las tres cosas para que no falle, ¿no? Claro. Para que no falle. Si buenísimo. estoy en un auditorio y me da miedo hablar, pero ya anclé antes mi tranquilidad, pues entonces sí, estoy en el estribo del atrio, como En el atril, en el atril. Y entonces, pues respiro profundo, toco mi reloj, lo siento,
Ok, pues incluso puede ser la mano, de sentirla, ok, empecemos. Y ya disparé mi tranquilidad y me voy como hilo de media. Buenísimo, muy bien. Y también Silvia nos quería dar otro tip. Sí, gracias. Soy sincera, esto lo escuché de una asociación que trabaja con pequeños, no es mi autoría, y era para gestionar esta parte táctil también y de descarga emocional y de fuerza. Apretar, empujar y jalar. Entonces recomendaban, yo sé que en una junta no podemos poner una liga debajo de las dos patas de la mesa, pero sí podemos de alguna manera, si no lo estamos en un espacio, si yo en mi trabajo, ¿no? Estoy en mi trabajo, puedo poner la liga y entonces empiezo a jalar y regresar. Me puedo sentar en una pelota, también, pues no es para la junta, pero en una pelota de estas de grandototas, y me siento a trabajar y entonces este equilibrio que me hace concentrarme en mi cuerpo y seguir trabajando, también ayuda al manejo de la ansiedad. Apretar las famosas pelotitas de goma que venden en la esquina de todos los cruceros, ¿no? Y es el apretar, retomando lo que Amira decía, pues también con mi mano. Y en mi propia casa, si es mucha la intensidad, pues me pongo a empujar sillones, ¿no? O sea, depende de cada quien que vaya conociéndose de cuánta es la intensidad que tiene que descargar. Y para cerrar, de llevarlo a algo externo a algo interno, puedo empezar a apretar músculos. Voy a decir una zona que tiene un tabú muy, muy particular en nuestra cultura latinoamericana, pero esta parte pélvica, o sea, el apretar y el distender este esfínter, ¿no? Uretrogenital. Y es que si nos damos cuenta, hablando de la respiración, de pronto andamos sin respirar y estoy hablando y estoy discutiendo o estoy con miedo y no estoy respirando, que va de la mano. También creo que una herramienta útil es llevar mi atención también, junto con la respiración, a esta zona y soltar. Y si estoy de pronto discutiendo con alguien, de verdad que es liberador. O sea, yo suelto este esfínter y parece que lo solté a él, es mágico, ¿eh? O a ella. Y entonces ya puede seguir la persona y algo pasa entre los dos que yo ya solté y de verdad que la intensidad de la discusión baja. Sí, fíjense que también otro que a mí me funciona mucho también es esto que dices con el celular. Hay ahora aplicaciones que te dice respira, ¿no? Y entonces es muy curioso porque ahorita que ustedes han estado poniendo el ejemplo de respirar, yo me he observado que entonces vuelvo a respirar con conciencia. Y vuelvo a respirar con conciencia. Si no, no te das cuenta que estás respirando. Y eso te ayuda a caminar. Hay un acrónimo que nos funciona súper bien, que es la palabra DROP, y es detente, respira, observa cómo te sientes, qué quieres decir, qué estás a punto de hacer, qué te dijo, y luego procede. Entonces, esta palabra DROP dice, detente, o sea, no actúes impulsivamente. Respira profundo, expandiendo tu estómago, llenándote por completo, observa y ya luego buenísimo. Actúas. Drop, lo vamos a poner también ahí en las redes. Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Aprender a reconocer nuestras emociones y lo que hacen sentir ayuda a comprender nuestros pensamientos, creencias y conductas, mejorando nuestras habilidades. Bueno, las emociones son toda una respuesta del cuerpo ante una situación. Nos damos cuenta que hay muchas de las emociones que realmente las reprimimos y les decimos que las estamos controlando, pero en realidad las estamos reprimiendo. Y esa externar las emociones, pues sí puede ser positiva o negativamente. Eso es lo que hay que aprender, ¿no? Porque es válido enojarse, es válido tener miedo, es válido estar triste, pero ¿cómo reacciono ante la tristeza, ante la ira, ante el enojo? Las emociones son una respuesta neurofisiológica de nuestro cuerpo ante cualquier estímulo, ya sea afuera o adentro de nosotros. Nuestro cerebro percibe este estímulo y detona una serie de cambios en nuestro cuerpo que nos preparan a enfrentar ese estímulo. Esta es la emoción primaria, ¿no?
esta respuesta instantánea, y ya después viene el componente cognitivo, donde evalúo qué es lo que me está pasando, qué es lo que está sucediendo, y soy capaz entonces de nombrar la emoción. La sudoración, que es la emoción, es la sudoración, el temblor, que se me enrojecen las mejillas, que me da taquicardia, que la respiración es rápida y superficial. Todas estas manifestaciones son la emoción. Es corporal, y lo intelectual ya es el sentimiento, donde yo puedo nombrar qué es lo que estoy yo sintiendo. Y es complejo porque nuestro lenguaje, a veces no tenemos el alfabetismo emocional para nombrar con el grado y la sensibilidad exacta que puedo estar molesto, puedo estar enojado. Son las reacciones del cuerpo, por eso la emoción, por eso se llama emoción, emoción, porque hay un movimiento en el cuerpo que me hace reaccionar ante el evento que tengo al frente, para resolverlo o para protegerme yo. Por ejemplo, hay emociones que nos dan mucha energía. Por ejemplo, el enojo, hay mucha energía en los puños porque quiero golpear, en las mejillas, aquí en el pecho. El amor también nos da mucha energía y se siente como en el pecho, como que se abre la cara, te pone rojito. Hay otras emociones que nos quitan energía. Por ejemplo, la tristeza nos resta energía. Alegría, tristeza, miedo, enojo o amor, entre otras, son emociones presentes desde el nacimiento. Son relevantes para la construcción de la personalidad, interacción social y la principal fuente de las decisiones cotidianas. Suelen ser calificadas como buenas o malas, aunque lo correcto es considerarlas adecuadas o inadecuadas según el momento en que surgen, su intensidad, la forma como afectan y eventualmente qué generan en nosotros mismos. Por eso es muy importante reconocerlas y gestionarlas. La educación emocional favorece el aprendizaje, así como una mejor percepción y empatía hacia otras personas. Durante la infancia, hablar de las emociones permite identificar las situaciones que las generan y trabajar sobre ellas. Rutinas diarias sobre las mismas y compartir el aprendizaje con la familia también es de mucha ayuda para reconocer problemas, impedirlos, resolverlos de la mejor manera. La salud mental no solo contribuye al bienestar emocional, también influye en nuestra salud física. No subestimemos el acompañamiento psicológico si nos sentimos mal. En la línea de seguridad o chat de confianza del Consejo Ciudadano de la Capital Nacional, 55 55 33 55 33, te podemos ayudar de manera gratuita, confidencial y 24/7. Estamos en el último bloque, no puedo creer lo rápido que se nos va siempre el programa. Y pues quiero agradecer, ya les dije en el bloque anterior, su participación. Y hubo una preguntita por ahí en redes sociales que nos decía, está buenísimo, de verdad está para repetirse ahí una y otra vez. Y nos invitaba a la gente del Canal 11 que lo repitiéramos en tele. No siempre se puede eso porque tenemos una programación establecida, pero por eso tenemos todas nuestras plataformas digitales disponibles para ustedes. Lo pueden descargar en la aplicación de 11 Más, que Cris ya les recomendó. Digo, está en los programas de diálogos, pero en la aplicación están todos los programas del 11. Pueden encontrar series. Después de diálogos siempre va a aprender a envejecer también este programa. Todos los que se imaginan están en esta aplicación y particularmente de diálogos en confianza lo pueden encontrar en Facebook y a través de YouTube. Entonces, todas las plataformas se queda guardado el programa y ustedes pueden compartirlo y verlos las veces que ustedes gusten. Así que para que no se limiten. Y les voy a compartir este mensaje o este comentario de María Mendoza, que nos dice que le recomendaron leer el libro de inteligencia emocional. Me lo recomendarían los especialistas. María, estaría increíble que nos dijeras el título completo, tal vez. Así se llama, Inteligencia Emocional. De Golem. Y de ahí, de ese comentario de María, varios preguntaron qué otros libros les recomendaban. Entonces, no sé si nos pueden ayudar a responder. Sí. Yo sí recomiendo el de Golem. Tus zonas erróneas. De Dane. De algo así. Hay otro de Adele Faber, cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos hablen. Y también está para la pareja de la misma, Adele Faber. También. Yo les recomendaría lo siguiente, que fue una de las recomendaciones que a mí me hicieron mis profesores cuando estudié la carrera de Historia.
Vayan a la librería, es bien interesante aparte de ir a una librería y ahora ya casi no lo hacemos, es una maravilla. Y pregunten cuáles son los últimos libros escritos sobre el tema que les interesa. Y es muy interesante porque ahí puedes ver y entonces son actualizadas, son los libros de las últimas, los últimos libros escritos sobre esos temas. Y por supuesto, bueno, métanse a internet a buscar quiénes son los especialistas en emociones y ahí les van también a salir una serie de nombres que es muy importante, ¿no? Es muy importante estar a la vanguardia siempre en todo esto de emociones. También les vamos a dejar, por supuesto, el link a lo del Atlas de las Emociones que les dijo Anaí. Sí. Y nos están preguntando sobre otras cosas, ¿no? Sí, Anónimo de Drop, justo. Sí, y perdón, del Atlas de las Emociones, que es de Paul Ekman, que es pues para adultos, para niños, la película de Intensamente está basada en las emociones básicas de Paul Ekman, los colores que utiliza Paul Ekman, pero animada. Entonces es una maravilla para los niños y también para los papás para entender visualmente la 1, ¿no? Hay todo esto. La 2 sale este verano, entonces aprovechen a ver la 1 porque la 2 sale este verano y agregan nuevas emociones que es una maravilla y sentimientos. ¿Sí? Agregan ansiedad, creo. Agregan ansiedad. Ya es la única que nos han aceptado que van a agregar, pero viene acompañada de amigos. Ya nos avisaron. Viene acompañada de amigos, entonces hay que verla, va a estar muy interesante. Hay que ir juntos. Sí. A ver, me hacen esta pregunta a través de llamadas. Dice, ¿qué significa la abreviatura que acaban de mencionar los especialistas? ¿Lo podrían repetir? Y se refieren a lo que dijimos antes de la pausa de drop. ¿Lo podríamos volver a repetir? Bueno, drop es una palabra en inglés que quiere decir soltar o gota, pero en español usamos esas letras para detente, la D, R, respira profundo en tu abdomen. Ahora que te detuviste a respirar, observa qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué estás a punto de hacer, qué consecuencias tendría lo que estás a punto de hacer, cómo se siente el otro. A lo mejor también lo estás agrediendo tú. Y ya que te detuviste, respiraste, observaste, ahora procede. Procede es elige una respuesta en lugar de una reacción. Elige una acción constructiva en vez de algo que rompa una relación o que te afecte y luego digas, chin, ¿cómo no puedo regresar el tiempo? ¿Cómo no puedo? Me hubiera gustado callarme, me hubiera gustado no haber hecho, pues drop, detente, respira, observa y hasta después procede. Buenísimo. Pues, y quiero nada más agregar una recomendación que nos hace Claudia Peñalosa a través de Facebook. Dice, yo acabo de leer La magia de la concentración de Daigo. Es increíble porque te explica cómo repercuten las emociones en este rubro. Así que, bueno, muchas recomendaciones que nos deja la audiencia, que nos dan los especialistas, la recomendación que nos da Cris, y todo eso, ya se los dije, en las plataformas. De verdad, échenle un clavadito, 1, a la aplicación, y 2, a las redes sociales de Diálogos, ¿verdad, Cris? Dejamos, la gente de redes deja las bibliografías, toda la información que dicen los especialistas, algunos resúmenes, infografías también para desmenuzar un poco más el tema. Entonces, para que no nada más vean el programa en vivo, sino que también interactúen con esos materiales y contenidos. Claro. Oigan, creo que no hemos dicho también por qué no hay que clasificar las emociones como negativas y positivas. O sea, es como muy común decir, es que hay emociones negativas y hay emociones positivas, y los que nos dedicamos al tema de las emociones decimos, no. Sí, es pues es intransigente, ¿no? Querer hacer una clasificación. Si ustedes compran, hablando ahorita de la solicitud de literatura, yo recomendaría que echen una ojeadita y revisen si la tendencia es a reconocer que todas nos sirven, son para sobrevivir, y aún así, si la tristeza está, o el enojo, que fue lo que la audiencia compartió, está porque es lo que mejor sabe hacer el cuerpo y todo mi organismo en ese momento. No estoy diciendo que, qué bueno que estás triste o qué bueno que estás deprimido, pero realmente tiene un significado. Y es lo mejor que se pudo gestionar en un campo, ¿no? Se puede gestionar, es lo que está pudiendo hacer la familia, o hasta, según Durkheim, ¿no? El suicidio es pues la respuesta de la sociedad, una falla de la sociedad. O sea, estamos co-creando eso, es decir, es lo mejor que estamos pudiendo hacer. Reconocer que mi organismo, lo mejor que pudo, desafortunadamente no ganó la beca, Lucía,
Sí. Pero en ese momento, en ese instante eran las herramientas que tenía y fue lo mejor que tuvo hacer, que pudo hacer. Y entonces poder también aceptar que en aquel entonces no tenía esas herramientas y no martirizarme porque pude nada más llegar hasta ahí. Después ya vino la reflexión y ella ha querido hacer otras respuestas, ¿no? Y entonces creo que desde una mirada, tú hace rato hablabas de la empatía, una mirada más empática conmigo mismo, en donde de verdad reconocer que desde mi crianza y mi historia personal, esto, lo que yo soy y como ahorita respondo y gestiono mis emociones o no las gestiono, es hasta donde voy en mi desarrollo. Pero puedo, sí, estar más feliz trabajándolas, aprendiendo. Claro, importantísimo saber que podemos seguir aprendiendo. Flavio, hay algo que también me llama mucho la atención de lo que nos ha estado leyendo Anaí, que hablan mucho del enojo. ¿Tú crees que el enojo, la emoción del enojo tiene que ver también con un tema de género? Porque parece que, o sea, se habla, es como la emoción que más preguntan, que menos se puede controlar, pero ¿qué pasa con el enojo? ¿Por qué bueno, nos causa el tanto enojo es problema? natural y no tiene sexo o parentesco, dijeran por ahí, ¿no? No tiene sexo, ¿no? Pero la sociedad es la que me encaja mucho a tener una reacción. Y aquí sí puede ser una reacción precisamente, pero a través de este inconsciente colectivo, ¿no? Pero la respuesta es la interesante, ¿no? La respuesta. Tomando ahí el drop, pues, detente, respira, observa. En observa es cuando me tengo que dar cuenta de si yo sé cuáles son las consecuencias que va a tener mi acto final y estoy dispuesto a llevarlas a cabo con esas consecuencias, pues vamos para adelante. Y si no estoy dispuesto a absorber esa consecuencia, pues me paro y busco otras cosas. Esa es la gestión de las emociones. Y en esta parte de género, del enojo, pues es lo mismo. Es que vemos que a los hombres se les da permiso, a eso me refería, no que la emoción tuviera género, sino que a los hombres les dan más permiso de enojarse, o es una emoción que más bien es la única que les dan permiso, va pensándolo muy bien. Bueno, ese que me den permiso es más bien yo me doy permiso, porque la emoción es personal, es propia. Y a mí me puede decir la sociedad muchas cosas, pero mi emoción es mi emoción y la decisión de externar mi emoción es personal. Claro. Y nadie me la puede coartar. No. ¿No? ¿Tú qué dices? Pues yo diría que las emociones no son ni buenas ni malas, son incómodas o agradables, ¿no? Pero todas son valiosísimas, porque todas nos dan información y todas nos preparan para enfrentar algún cambio que hay en nuestro entorno o dentro de nosotros. Entonces, más bien es validar la emoción, me estoy sintiendo enojada, pero con curiosidad y con aceptación. ¿Por qué me siento enojada? ¿Cómo se siente el enojo en mí? Y con curiosidad decir, sí me siento enojada. Entonces, eso te permite dar el instante de reconocimiento y gestionarlo. Preguntar, ¿cuál es la información que te está dando este miedo paralizante? ¿Cuál es la información que te da esta frustración, este enojo? Todo tiene información. Rumi tiene un poema hermosísimo que se llama La casa de huéspedes. Rumi, el poeta persa del siglo XIII, que dice que esto de ser humano es como una casa de huéspedes. Siempre hay una emoción, ¿no? A la puerta. El enojo, la envidia, el amor, los celos. A todos darles la bienvenida. Reconócelos, ábreles la puerta, porque todos son importantes. Los atiendes y ya luego se van. Pero si no los das la bienvenida, pues se van a quedar reprimidos y nos van a estar manejando desde dentro como un piloto automático que no sabemos, un disparador emocional. Y hay que aprender a decir, los seres humanos experimentamos enojo, experimentamos celos, envidia, coraje, miedo. Es parte de nuestra humanidad compartida. Lo reconozco, lo acepto, qué información me trae y ahora sí, cómo lo gestiono, cómo lo manejo. Sí, lo que resiste persiste, ¿no? Exacto. Si yo estoy viviendo un duelo y ya quiero estar bien, ya dejemos la presión social, ¿no? Y lo digo de manera personal, ¿no? En mi duelo yo ya quería estar bien hasta que, ¿cómo le vas a hacer para estar bien? Pues acepto que me duele un montón. Claro.
y me tomará el tiempo que me tenga que llevar. Claro, tratando de ser lo más saludable en la vida, pero sí esto de validar, de aceptar. Y luego la familia, creo que también no es un riesgo si algún miembro está con una emoción negativa, no le hacen caso. Y creo que esto es muy importante porque puede llegar a un riesgo, a ponerse en riesgo un adolescente, un joven, un niño, si no validamos. A ver, me está diciendo que se siente mal o estoy viendo, ahorita hace rato hablábamos de la manifestación, estoy viendo ya un cambio en mi familiar, en alguien que me importa. Detengámonos porque sí es muy importante reconocer que algo está pasando y a lo mejor no lo está pudiendo nombrar. Y entonces yo puedo ayudar a detectar algo que puede después ir evolucionando, escalando a una situación ya grave. Creo que sí es responsabilidad de todos los que estamos aquí, porque ya estamos todos, audiencia, todos, o sea, tenemos hermanos, primos, sobrinitos, hijos, esposos, compañeros de trabajo. A ver, ya escuché esto, entonces, a partir de la empatía, noto que algo está pasando, que no está siendo saludable para el otro emocionalmente. Creo que me puedo acercar con respeto y cuidado y decir, oye, ¿qué está pasando? Noto algo. ¿Puedo ayudar? Creo que es importante, me importas. Sería importante que fueras a un apoyo, ¿no? En validar. Esto viene de que yo ya puedo ver en el otro y reconocer y no criticar o, ay, no, pues... No pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí, porque aparte suele suceder mucho con los niños pequeñitos, ¿no? Claro. O sea, que invalidamos lo que están sintiendo cuando son chiquitos, porque hay, bueno, o sea, a ti se te cayó el helado, yo no puedo pagar la tarjeta de crédito, ¿de qué hablas, no? Claro. A ver, espérate. El helado significa lo mismo que para ti no poder pagar la tarjeta si tú estás deprimida, ¿no? Ani, ¿quieres hacer una lectura? Quiero leer uno de los comentarios para cerrar y un poco reforzar lo que están diciendo. Noemí AG nos dejó mensaje en Facebook. Tal vez es importante mencionar que la habilidad para gestionar nuestras emociones tenemos que practicarla. Claro. No sentirnos frustrados si no podemos gestionarlo de la mejor manera desde la primera vez. Entender que las emociones, al ser estímulo del contexto, no nos avisan cuándo llegarán y nos toman siempre por sorpresa. Pero practicar la regulación de nuestras respuestas nos llevará a un aprendizaje que aplicaremos cada vez de forma más natural. Me quedo muchísimo con esto de Noemí porque sí lo hemos mencionado en otros programas, Cris, esta parte de esta exigencia tal vez de tienes que tener inteligencia emocional, tienes que... paciencia, empatía con uno mismo y pues sí, es una cosa personal. De aprendizaje. Sí, y esa parte de la empatía hacia las otras personas es precisamente retomarlo como dice Silvia, es desde mi perspectiva, te noto triste, creo que estás así, porque regularmente metemos una afirmación en el otro. Estás triste, estás enojado, no, espérame, no estoy ni triste ni enojado, no, estoy de otra manera. Eso es lo que hace la reacción de la otra persona y cerrar por completo una línea de comunicación. Sí, porque si le etiqueto a la otra persona que está triste, está enojada, eres malhumorado, eres el otro, sí, enojón, la respuesta de la otra persona va a ser contraatacar inmediatamente. Claro, ¿sí? Claro. Sí, sobre sí. todo si le atinas, No. si le atinas así, uy. Sí. Una frase para terminar. Ay. Bueno, ven el contexto, las emociones. Sí. Cuando alguien está en un estado emocional fuerte, por ejemplo, tu hijo, conecta primero emoción con emoción y después redirige. O sea, que valide su emoción, te conectas. Yo también me he sentido así, te entiendo, y ya después, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces, primero conecta, después redirige. Para terminar, una frase. Sí. Ahí en la red de apoyo que tenemos nosotros, de ayuda, tenemos la frase de el enojo, la emoción es natural, respira, revisa las consecuencias y actúa en consiguiente. Muchísimas gracias. Yo diría, vayamos más lento, porque si vamos rápido, no nos damos cuenta de lo que nos pasa. Entonces, desaceleremos un poquito el ritmo, cómo como mi comida, cómo tomo la taza, cómo lavo los trastes, y vayamos más lento. Y podemos quizás tener un poco de más contacto consciente de lo que me está pasando. Muchísimas gracias.
Ani, despídete rapidín. Pues nada, Cris, invitar a la gente a que sea parte de esta conversación después de que concluya el programa y pues nada, agradecer como siempre su participación, porque gracias a ustedes pues este programa se hace realidad. Teníamos más tiempo. Teníamos más tiempo, pero quiero aprovechar para hacer mi anuncio, ¿puedo? A ver si me dejan, porque pues la siguiente semana tenemos otro programa interesantísimo aquí en Saber Vivir en Diálogos de Confianza, y particularmente el último comentario que les leí de Noemí me hace reflexionar en que a veces somos muy críticos con nosotros y nosotros mismos. Es difícil. Y más cuando se habla del tema de coherencia, de realmente estoy haciendo y diciendo lo que se supone que estoy divulgándole a todo el mundo, realmente soy coherente con lo que digo, con lo que no. Es una lucha interna muy, muy interesante, Cris, pero no sé qué opinas porque el siguiente programa va a ser un poco de esa conversación sobre coherencia. Sí, cada uno sobre congruencia. Congruencia de congruencia y cuál es la diferencia con la coherencia. Coherencia, exactamente. Tú cumples con lo que dices, de eso se va a tratar el próximo programa, como bien dice mi queridísima Ani. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Anaí, muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a todo el equipo de producción, a todos los que están atrás de las cámaras y una vez más felicidades a Canal 11 por estos 65 maravillosos años de transmisión. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos aquí la próxima semana, aquí por supuesto en Saber Vivir. Aquí te esperamos. Hasta luego.